Bueno, nuestra sintonía nos avisa que estamos ahora con lo que es en sí, pues este apartado de Encuentro de Tradiciones, la segunda entrega de esta semana, con el amigo, en este caso, Domingo el de la Asa, y también, pues este caballero que alguien me decía a mí, caballero que rima con almanaquero. Sí, Dionisio pues, Linares, ¿cómo sí. estamos? Pues muy bien, gracias. Aquí un día más a ver qué podemos aportar a nuestro municipio y y a los que nos oyen por todos sitios, que dice que hay tanta gente que nos oye. Vamos a ver. Bueno, alguien me si dijo a les mí, gusta. dice, oye, Isidro, yo entiendo de que eran otros tiempos más duros para todos, en nuestra forma de vida, las familias y todo, pero también tiene un cierto regusto bonito recordar esas Claro, cosas. claro que Aquellas personas que lo vivieron, dice, Dios mío, dentro de lo malo que había, las necesidades, los errores que también los hubo de nuestros seres queridos y todo, pero a pesar de eso también estaba la otra parte que era muy positiva, y escuchar al padre de Dionisio, cómo hablaba y demás y tal, y eso pues... Él hacía, él hacía a las fiestas donde iba mucho lo que venían a buscar a la casa y tal, era a la Cruz Verde aquí, Sí. aquí por el cementerio, Ujú. a predicar. Hacía una imitación de los curas. Eso la gente, yo no lo oí nunca, la verdad, porque yo era pequeño y nosotros no lo oíamos lo máximo posible. Pero sabía de coplas y sabía de decires y de... Yo concretamente, Isidro, no te digo bien lo que sabía. Porque Él la no, gente él lo no llamaba... sabía mucho, él no sabía mucho porque Es que, era analfabeto. pero a mí me decían que lo llamaban para que Sí. animaba la fiesta. Que sí, eso sí es cierto. Y después abajo cuando estaba que había un pique con la Virgen de los Afligidos y la Virgen del Rosario, él siempre iba a esas fiestas y él tenía muchos amigos ahí. Pero, ¿él era Lo que rosarista en o realidad- afrigidista? Ya ese dato no lo sé bien, pero él la juntaba mucho con los plateros, con el Sí, el estaba... del cafetín, y con con don Paco, don Paco, y que con el llamaban cabeza y toda esa gente. con don Paco, que le decían don Paco el mono. Sí. Pues él- ellos trajeron incluso hasta Antonio Machín. Sí, pues, Casi sí. nada, ¿eh? Yo nunca he sido de ir a las fiestas de Ralejo Bajo, aunque a mí me gusta mucho el Ralejo Bajo, me gusta Sí. el casco. Hombre, Que la allí historia, ¿no? vas por la mañana cuando está todo limpito y todo tal, que apenas hay gente, y ve más que la entrada de la misa y tal, y me gusta. A mí me encanta una de las imágenes más bonitas que existen del municipio de Los Realejos, es la del Cantillo. Cuando llegas a la punta arriba del Cantillo y miras y ves los dragos gemelos y ves De abajo para arriba. Sí. la Plaza Domínguez Afonso, creo que se llama, pero todo el mundo sabe que es la de los dragos gemelos, ¿no? Sí. Que es tan bonita, no sé, es una de las imágenes bonitas que tiene, y la historia viva, porque esa parte ahí de cantería, de lo que es la parroquia de la Concepción por la parte trasera, tiene sus años, tiene bastantes años. Bastante. Era de 1600 y pico. Sí, no, y tiene incluso hasta yo creo que incluso, no sé si, bueno, Algo estamos antes hablando de una fábrica que ha ido, así que se empezó, Sí. igual que aquí. No, que el Realejo no es el primer templo cristiano. Sí es el primer templo cristiano, pero ustedes no cojan el templo que tenemos hoy en día, que eso fue de 1800, Claro, 1700, claro, 1800. No, miren atrás en el tiempo. Aquí prácticamente se terminó la gran, digamos, batalla entre los guanches, a pesar de después que hubo con los alzados y también en el sur con Ichazagua y demás, pero aquí se terminó, y el primer lugar donde se ofició misa y donde se tuvo un sitio fijo para dar misa fue en el Realejo de arriba, hasta que todavía ni la laguna estaba ni pensada. Además, es que eso aún se me da un poquito de coraje, de que la gente de tu propio pueblo sea la que te niega. Negativo. A ver, negativo. Yo, con todo mi respeto, es decir, está recogido, no me invento nada. Viera y Clavijo lo deja claro también. Alonso Fernández de Lugo se quedó en los Campos del Rey, que es lo que hoy serían Los Príncipes. Ajá. Avenida Guillermo Camacho, la hacienda, toda esa parte ahí. Ahí se plantó la primera, en este caso, caña para sacar el ron, Caña de azúcar. destilar y demás, el azúcar, ¿no? Y después ya vino la viña, Sí. con la malvasía y todo. Pero es que hay que recordarle a la gente eso. Hombre, que lean un poquito, que no me llamen ignorante, porque eso sí que no lo admito. Que haya gente que diga, no, pues resulta que no, que fue Añaza. Miren, ellos en Añaza poco estuvieron. Estuvieron en la primera entrada. Después vinieron aquí, tuvieron la batalla, perdieron. Vinieron de nuevo, ganaron y vinieron para acá. Y aquí
empezó todo. Aquí empezó todo. De hecho, cuando yo se lo dije a una persona, dice, ¿y eso qué dice usted? Oiga, yo leo. Yo no me invento nada. Claro. La parroquia matriz del apóstol Santiago fue la parroquia matriz de Tenerife, Sí. prácticamente. Lo que pasa que después, por cuestiones eclesiásticas, la Concepción de la Laguna. Pero la primera, porque de ella dependía, de la de aquí dependía hasta el sur. Y está escrito, no me invento nada, está escrito. Todas las parroquias de La Orotava, Puerto de la Cruz, bueno, que en ese momento era Puerto de la Orotava, no pertenecía, Sí. no tenía municipio. Pero todas las demás de Daute dependía de los realejos. De aquí, hombre, es que llega un momento que tienes que estar justificando cosas que están ahí. Y después no nos machacaban que los magos del ralejo. Me acuerdo, y con todos los respetos a muchos, pero a mí me lo llegaron a decir muchas veces, porque a mí no me trataron los del puerto al principio, que fui a trabajar abajo muy bien. Al mago este de arriba, de donde el diablo perdió los calzones. Y me estaban con la bobería esa. Coño, pero si ustedes, como, claro, uno también no tenía estudios, pues entonces que metes la pata siempre con alguna palabra que no está bien vista para los del puerto, por ejemplo, y hasta ya tenían un cachondeo. Pero mira, y por eso Pero yo... ellos también hablan mal. y tanto, y tan tanto. mal que Pero vamos. mira, pero yo te digo una cosa, ese mismo problema no lo veo yo tanto en la villa. Los villeros son cerrados a la villa sí, y sí. son Son de su pueblo, así como ¿cuántas es. veces han dicho? Dice, no, la Perdoma es un pueblo dentro de un gran municipio, igual que la Cruzanta es un pueblo, Oico del Alto dentro de un gran municipio que es Los Realejos, igual que la Orotava. Pero los perdomeros son villeros. Sí. Y Hombre, quieren, claro, y no, y todo el mundo necesita. La villa no solamente es el casco, que eso yo recuerdo habérselo oído escuchar a Isaac Valencia Domínguez, Sí. y también a otros políticos de otras ideologías y demás, pero que es que la villa es un pueblo tan grande que tiene infinidad de lugares, cada uno con su encanto, con su presencia, con su idiosincrasia, con su aportación a la vida pública. Y eso sí, cuando llega el Corpus y todos cierran filas, ¿no? Claro. En la villa no es como aquí. Nosotros aquí tenemos dos. Claro, hay que entender que eran dos municipios. Claro. Que tiene el Realejo de arriba, que es San Isidro, lo que es Santa María de la Cabeza, la Cruz y, por supuesto, la Virgen de los Remedios, que son ese núcleo, y abajo el Carmen. Y después ya tienen cada uno, pues, como dices tú, los afligidos, el Rosario, Sí. las Nieves, etcétera. Pero en realidad, lo que nos hace a nosotros como pueblo es esa solidez, es que tú te sientas, como digo yo me siento igual de realejero en la punta arriba entrando en Chanajiga, para decir el monte, Claro, la yo Cruz del sé todo Castaño, como en las aguas o en la arena al pie de la Rambla de Castro. Eso que dijiste tú de Isabel Valencia es cierto. Yo me acuerdo de verlo con el medio del teatro, nos topábamos con él en la Florida, en Benijos, en La Luz, yo qué sé, hasta abajo bajando a la playa del Buyuyo, en aquella zona por allí, ¿cómo se llama aquello? Que las fiestas y demás. Sí, Y él siempre decía lo el mismo, rincón. esto es la Orotava, esto Sí. es la villa, somos Sí. todos nosotros. Claro. Y él era un hombre que tenía una idea de que quería un solo ayuntamiento en el Valle de la Orotava. Bueno, sí, yo recuerdo haber hablado, pero yo recuerdo también aquí había gente del municipio de Los Realejos que también hablaba acerca Sí. y de hecho incluso, tanto que se critica la anterior régimen y demás y tal, pues hay que recordar que durante una etapa funcionó lo que fue el consorcio del Valle de la Orotava, Sí. y que aunaba a los tres municipios, incluso Santa Úrsula llegó a entrar. Y entonces, oiga, pues no estaría en espacio en cualquier parte de la península o de Europa, por poner cercanía a nuestra digamos, forma de ser como nación canaria en un estado como el español y en una Unión Europea, pues yo le digo una cosa que nosotros tenemos en tan pocos metros cuadrados un montón de ayuntamientos. Entonces, claro, igual la idea de un solo ayuntamiento, pues puede que no sé si fuera porque la historia está ahí por medio y demás, pero sí por lo menos eso, Consorcio, ¿no? un consorcio que estoy seguro que si el consorcio, bueno, esto que voy a decir va a sentar cátedra, seguro que más de uno va a decir, ¡ay, mi madre! Lo digo, si el consorcio, lo digo con toda la de la ley, si el consorcio del Valle de la Orotava estuviera en funcionamiento, la Cola del Norte no estaría. Cierto. No estaría las deficiencias que tenemos en el tema de las aguas fecales. No tendríamos, digamos, problemas de infraestructura. Tendríamos el muelle de Puerto de la Cruz, tendríamos un montón de cosas. Porque lo que nos ha fastidiado a nosotros ha sido la desunión.
la desunión. Que a alguien le ha interesado. Claro, claro. Muy, bueno, tú lo ves. Divide y vencerás. Que ahora mismo todos los intereses se fueron desde la década de los 80 para el sur y metropolitana, y aquí nos dejaron en Cangas y todavía no hemos reaccionado, todavía no terminamos de reaccionar, y es una pena porque tenemos un potencial tremendo. Tenemos un Puerto de la Cruz, Sí. que vienen aquí miles, decenas de miles de turistas todos los años, que hay una economía pujante, que podemos incluso sacarle más rédito, podemos y tal, y no termina de creerlo. Yo tengo esperanza, son gente joven que están ahora llevando los ayuntamientos y demás. Tengo esperanza de que se unan y de que un día esas ideas que hemos tenido de la feria, Sí. de turismo o de artesanía, de esto, lo otro y tal, que la hagamos en el Puerto de la Cruz. Que el norte no pasa nada porque tú tengas una feria y el Cabildo tenga otra de toda la isla, ¿vale? No pasa nada. En el sur tú vas y los municipios del sur se unen. Sí. Se unen para el turismo, se unen para esto, para lo otro. Pues igual aquí. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes hacer en el Valle de la Orotava las excelencias turísticas de la Orotava? El turismo, la parte patrimonial, los realejos, la parte de rural, agrícola, ganadera, el esto, lo otro. Hombre, y Puerto de la Cruz con todos los servicios que presta. Y el norte también de Tenerife y demás. Es decir, que creer en lo propio tiene que ser una de las primeras bases de cualquier partido político, de cualquier asociación, de cualquier colectivo. Si quieres tú avanzar, tiene que ser con la unión. Sí. Por separado, nunca avanzaremos. No. Nunca. Eso es cierto, no van a ningún sitio. Y además, tú sabes cómo dice el dicho. Con la ayuda de un vecino, mi padre mató un cuchillo. Sí. Y comió más de uno. Pues eso es lo que hay. Algún día hacer las cosas. Todo no va a ser en este siglo o en el siglo anterior. Ya vendrán otras ideas y otra gente y las cosas irán cambiando, ¿no? Las cosas no perduran para siempre, creo yo. Oye, cuando Esa ya es mi llega, opinión. tú sabes que cuando ya llega esta época del año, hasta el agua en la tarjeta suena diferente. Sí. Arriba del tanque arriba. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y arriba la Corona y la Madre Juana, porque viene San Juan ¿De dónde Claro. va? con, Sí, la, señor. con la capa arrastre. Nosotros tenemos también ya San Juanito allí en el barrio. Sí, ya están preparándose, ¿no? Sí, Bueno, sí. ¿qué tienen este año? Ya saben que yo siempre, sin ningún compromiso, anunciarles lo que haga falta y demás, que tienen la fiesta todos los años Si ahí. quieres que te sea sincero, fíjate tú que no sé bien quién es el presidente de la fiesta. Yo invito a todo el mundo y que entiendan una cosa, sin compromiso, porque todo el mundo me dice, no, Isidro, no, aquí viene todo el mundo, cuéntenlo conmigo, que hay más compañeros y más gente. No, esto es un servicio público Claro. de atención al ciudadano. Y sobre todo en el municipio de Los Realejos nos interesa, pero también en el resto del norte, como así lo hacemos, ¿no? Que vengan aquí a anunciar su programa. Si para eso fue creado, esto es un vocero de lo que ustedes hacen, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar porque allí pegado a la casa mía por debajo estaba una señora ahí que se buscaba la vida como podía porque tenía unos hijos enfermos y demás. Y entonces subían a la Corona con un ventorrillo. ¿Tú te imaginas? Pero ¿cómo esta gente se la arreglaba? Porque yo de eso no me acuerdo, por supuesto. La fiesta de San Que Juan. subían con las sábanas, con las cañas para poner Sí. para que la gente, porque allí no veas Claro. al ventolero. Pero vendía. La gente se y echaba su mechito y su sí, carnita. bueno que sí vendían. La carne de cochino en adobo salía y papas guisadas. Ay, son papas bonitas. Era lavando papas bonitas y de eso sí me acuerdo yo. Chacho, ahí puso Tino, el guardia, puso una fotografía de una cosecha de papas que hizo, de papas bonitas. Dios mío, son papas como puños. De esas que no se ven. Ahora, Matacanes, como dicen. Estos días. Grande. Es tremendo, ¿no? Y claro, cuando uno ve esas papas, digo, contra. Y después también José, el chamizo, José Manuel, mira, hizo unos cestos, unas canastras ahí, y le puso con tapa. Cosa que no se había hecho con tapa. Deja que las vea con tapa. Le digo, esto las vende. Le dije, yo ya le dije, José, yo quiero una. ¿Cuánto dinero es? Vamos y nos unimos, porque a la gente esta lo que hay que hacer es apoyarla. Exactamente. Y ya me dijo, y si no, vamos a ir arriba a la choquera, vamos a hacer el reportaje desde arriba, que me toca un corte de estos días. Le digo, bueno, pues tú avísame, vamos para arriba y le hago el reportaje completo. el corte en estos días, si lo va a hacer, lo va a hacer mal.
Porque No, bueno, estos días. Él me dijo a mí que cuando cuadre, no sé. por eso hay que hacerlo empezar luna. en diciembre, Sí. en noviembre y diciembre y enero y eso, y febrero también quizás, porque ahora mismo está todo verde, ya todo reventado. Sí. Y dicen que No, a lo mejor no es el corte, es otra cosa. bueno, Yo me pues, equivoqué, pero vale, no. vale, no importa, que lo que pasa es que yo lo que quiero dejar claro, porque eso sí que lo entiendo un poco, Sí. de que las varas de castaño se cortan, ya te digo, eso lo llevaban estrictamente los dueños de los cortes de varas Sí. de castaño. Sí, sí. Eso no te dejaban ni cortar No. Hay que cortar en menguante en diciembre cuando más lo cortaban, limpiaban las varitas, las iban haciendo almanaditas y luego los que podían, pues pagaban a alguna gente. Todo el mundo se buscaba la vida de una forma u otra y bajaban una manada para abajo, para donde podía, donde llegaba el camión a cargarla. Pero se ve una cosa, el otro día estuve escuchando, hay algunos ayuntamientos que están haciendo algo, que es limpiar, lógicamente, los barrancos, que llega ya la época de verano, Sí. los incendios, todo eso, ¿no? Pero yo escuché algo que no me gustó. No fue aquí, fue en uno de los municipios, creo, del sur y demás, que hablaban de erradicar la cañavera. ¿Cómo? Erradicar las cañaveras. Erradicarlas significa Sí. quitarlas, ¿no? Quitar las cañaveras. Yo digo, a ver, controlarlas sí, pero quitarlas no. Las cañaveras han sido y seguirán siendo, porque todavía nos quedan artesanos, un material idóneo para hacer cestas, canastas, y bueno, cestas más que nada, porque eso no es una canasta, no, para el campo no, pero sí para llevar el pan, para llevar cualquier cosa, siempre la caña ha sido... Ha sido muy importante. Nosotros la usábamos como horqueta. Sí, también, ¿no? En la viña. En la Las viña. teníamos ahí en el barranco, me acuerdo, entrábamos, las arrancábamos, como se secaban, limpias tal, y lo cortabas a medida más o menos, y a lo mejor de una caña hacías tres horquetas. O Y sea, además cogía después una palmera, le quitaban las hojas, le ponías una verga alrededor, le Sí, pichabas el palo también. de escoba y ya tenía una escoba con... también las cosas se hacen con eso. Sí. Pero que digo yo de que hay cosas que quizás dicen, ¿para qué quieres tanto y así no las utilizas? Luego, bueno, yo no digo que no se puedan quitar algunas que son malas, pero a mí está dentro. No, es que Canarias tiene, eso es otra cosa. Canarias tiene que tener la flora endémica. Oiga, Canarias no fue, yo soy un defensor de la cultura guanche, pero Canarias, después de que vinieron los europeos, trajeron cosas, los portugueses, los españoles, y eso se ha quedado con nosotros. Entonces tú no puedes erradicar la estrelicia, no puedes erradicar las cañaveras, No. ni la viña. Bueno, dice que antes también había una viña guanche y demás, pero bueno, en cualquier caso, todo eso que vino después, la papa, el millo, todo eso, hombre, eso nos ha engrandecido como pueblo. Sí, en las cañas, perdón, No. en las cañas también hay una cosa que nosotros se usaba, ¿no? La caña grande, la Sí. abrías arriba, la amarrabas con la badana y le dabas el hueco abierto y la forrabas para coger las peras. Ah, también, sí. Peras ahí arriba. Sí, hay de todo. Sí, señor. Y después estaba la otra que se utilizaba como canal para las correntías de agua. Sí. Después también se utilizaba la que era la brava para pescar, que es una También. caña diferente, la caña brava que vino de Asia. Y bueno, pues bueno, todo eso. Esto en la caña ha prestado pero un gran servicio aquí a los canarios, concretamente aquí lo que yo conozco, aquí en la isla de Tenerife. Se llevaban los camiones porque de aquí había un señor arriba de Antonio Salazar, que pues casi murió ahí más atrás, llevaba los camiones llenos de caña para el sur, para Sí, los tomates. para los tomates. Para los tomates había que llevar todos juntos. Tú sabes las cañas que se usaban para los tomates. Y los cañizos que Sí. se hacía la empalizada. Claro, después resulta que, después ya ya la cosa empezó a cambiar, ya empezaron a otro sistema. Los tomates los amarraban con el hilo y los iban poniendo para que subieran para arriba, ya Sí, se sí, gastaba sí, mucha menos caña. Y hay otra cosa que hacían, me acuerdo aquí en la sombrera donde yo vivo, estaba un señor allí que era un manita, un hombre ya que cuando yo lo conocía era bastante mayor, y eso hacía unos cestos de caña finitas. Las cañitas para llevar los cestos de la comida. Ah, Sí. los cestos de mano. Bueno, Los cestos blancos. no, y hacían, yo recuerdo había una señora, incluso que es raro porque normalmente los artesanos eran hombres, ¿no? Pero esta señora hacía bolsitos para las chicas y tú no los vendía a ningún sitio, sino tú tenías a alguien conocido y ella pues te lo hacía. Sí. Oye, yo recuerdo mis hermanas tenían unos bolsitos
Están con cruceros chiquititos, Sí. con las varillitas de... Oye, increíble, ¿no? Hombre, el que es curioso, sí, ya te digo, don Rafael, que para descanse esté, ese hombre hacía las cestas en casa, Sí. si no me equivoco. Mi mujer tiene una todavía que quedó en casa de Allí, mi madre, allí de mi arriba, madre, en la- a poner la ropa ¿Pero dentro. dónde era? ¿La Madre Juana o en...? No, allí donde yo vivo. Sí, en el tanque arriba. Está aquí arriba entrando, La sombrera. entrando para la Lora, por allí, Sí, que está sí, en sí. camino para allá. Allí ese hombre era una cosa increíble. Él te empezaba en ese tiempo de una casita, unos cuartitos, tal, y hacía una casita y te la dejaba terminar del todo. Sí. Claro, en ese tiempo no había fontanerías ni nada, sino las tejitas, el tejadito, las puertitas también las hacía él. Todo le ponía al piso, que lo pusiera también como hoy en día, ni hablar, ¿no? Pero sí, la gente se esperaba con aquello. Los cestos de mano que se llevaban los que iban a trabajar a la platanera y demás, para ahí llevaban la comida, pero había la barcaza, ¿no? Sí. Que me acuerdo que mi madre íbamos a la playa al puerto y llevaba ahí en la cesta esa larga con un paño encima y con la comida, la barquilla. Sí, bueno, sí, a mí me sí, dijo Juan el panadero, me dijo, dice, del Mocán allí, me dijo Isidro, bueno, es Cursantero, pero viene el Mocán, Casa Mocán, y dice, el pan, desde que llegó el plástico se acabó la calidad del pan. Claro. Porque el pan yo lo tenía en la cesta de esto de caña. De caña. Y se mantenía el pan que no veas. Tú lo pones ahí, desde que le da un poquito el tiempo, el sol, el calor, el pan es chicle. Sí. Es así, goma. Claro, es sí, goma. sí, No es crujiente. No, ni que nada. son otras harinas. Y otras sin cosas. embargo lo quitaron porque dice que higiénicamente, le digo, bueno, si yo le ponía, como decía pues Juan, le ponía el papelito este de no sé cómo se llama, estraza, el papel ese que es blanco, Sí, sí. se lo ponía y que no iba de directo. grasas, eso son Sí, muchos. pero que no se ponía, vamos, que no se ponía directamente a la caña, sino que estaba ese papel y encima, y tú dices te lo quitaron por el Cuando plástico. vendimiabas y cortabas la uva para Sí. regalar a los vecinos y tal, la llevabas en esa barquilla, pero le ponías el helecho debajo, todo bien forradito. Sí. O sea, la uva iba separada de lo que era realmente todo. Y eso se usaba muchísimo. Pues yo tengo un pito herreño hecho de caña, precisamente. Mira, me hiciste acordar ahora por decir, y los higos de leche, muchachos, en las Sí. Como cuando nombraste los de leche me acordé. Claro. Y los de pico, que también tienen esa, ¿no? Pero los de leche que hay que cogerlos con mucha delicadeza. Porque no sí. se puede, claro, Sí. para llevársela a los, Colocados bien a los dueños puestitos. del terreno y Sí, los oiga. villaneros y todo eso, sí. Y el helecho Pero yo no era- sé qué pasó con los higos de leche aquí en el valle, aquí por lo menos Pues en mira. los raleos, que ya no hay. ¿Tú te acuerdas de Domingo el Negro? Domingo el Negro venía de Palo Blanco con Rufina, con su mujer, y vendrían otros, ¿no? Pero yo me acuerdo de chico menudo sobre todo eso porque era conocido a mi padre y todo, ¿no? Y ellos bajaban por la calle Sol por abajo y venían con la mula, el mulo o la mula aquella. Y yo siempre tengo de chico menudo unos recuerdos a partir de este mes, especialmente de junio, porque es cuando empezaba a venir ya él con tierra para plantar, con las peras sanjuaneras. Sí. Y después ya el verano venían las ciruelas. Cuando tú veías que venía, tú le decías, mamá, ya vino, ya está por aquí tal y cual. Mira, pregúntale cuánto sale el kilo. A ver cuándo está la ciruela. Las ciruelas. Ciruela. Las ciruelas están a 10 pesetas el kilo, a 20 pesetas el kilo. Bueno, pues dile que te dé 5 kilos. Y tú llegabas abajo y el olor al helecho. Uf. Yo cojo un helecho ahora y me huele a ciruela, a comida. Eso se queda se queda Sí. se te queda metido para toda la vida. Y una romería sin los helechos no se entiende. Tampoco. Ni sin los nispereros. Y sin... Es verdad. Claro, es verdad, sí. yo lo he dicho mucho, coño, cuando vayas para la romería, no procura llevar los garrafones esos de plástico, llevarlos tapaditos con el hecho mismo, que no se vea, porque Se calienta. hace una carroza con caña, con eso, y después le ponen los garrafones esos de plástico, y ya es una cosa que yo la veo chocante. Y yo no es que sepa y no quiera presumir mucho pero de ese tipo de cosas conozco mucho. Hice Pues- mucho ahí en el monasterio. Pues ya nos queda poco para la de la Orotava, ¿eh? Ya estamos preparando. Ya estamos Hay que llevar el jarrito de metal, ¿cómo es? De acero. Sí. El jarro, para el vino.
Para el vino, ¿no? Claro, eso se usa mucho en guía. En guía, ¿no? Sí, ahí se bebe, pero tienes que llevar el jarrito Sí. del agua que decíamos. para Hombre, echarle. la verdad que es cuando llega la romería me parece una buena compra el comprarte el vasito ese que tiene colgando. Sí. También. Que tú cojas el vasito y tal, porque claro, el Eso evita vaso muchas plástico cosas. evitas que... Sí, yo estaba repartiendo este año y no me Sí, estaba gustando tú nada. te diste cuenta cuando tú me diste el No, no, vasito, no. yo lo aguanté hasta el final y después, pero claro, reconozco que Tanto mucha hablar gente- del plástico y encima Sí. lo tenía yo en la mano. O sea, Sí, sí, no, pero que no te queda otra porque no, es lo ¿y que qué hay. hace? También por higiene, por repartir a la gente, ¿no? Es que no puedes con vasos de cristal, tampoco puedes hacer todo eso. Sí. Si la gente lleva el vasito, es mucho mejor que no. Sí. Y menos basura y menos todo. Pero, chicos, antes íbamos a acabar papas y cuando nos sentábamos a comer había uno con un vaso y repartiendo el vino. Sí. Te mandabas el vaso de vino y si te quedaba una gotita en el fondo la derramabas para que el siguiente. Sí. Y el mismo vaso para todo. No, y yo recuerdo de Chico Menudo como incluso sin problema ninguno se cogía el vaso de uno, se echaba al otro. Sí. Incluso algunas veces, sí que como dices tú, lo echabas y después le ponías el otro vino o se mezclaban los vinos, Sí, si había sí. de otro, lo que sea. No había ningún problema. Y no habían cubiertos. Cogías la papa, Con la mano. la partías con la mano, le echabas el mojo allí, que te comías. Y tanto remeo Y qué felicidad. qué felicidad, aquellas papas mantecosas que se te quedaba la boca pastosa. Mi madre. Chacho, Yo tengo una anécdota de eso de mojar las papas, así que no quiero decirlo aquí. No, ¿por qué? Porque, Porque fue algo que no te gustó. porque una vez comimos la carne de cabra, no voy a nombrar el sitio, porque Sí, sí. si no lo que es la carne, ¿no? Pues me da cierto apuro, que es una gente que aprecio mucho. Sí, y sí. me llevo muy bien con ellos y no lo hacía, era la costumbre, ¿no? Que metió uno, tenía las uñas de que había estado echándole estiércol a las papas, y todo eso, y vino con lo y entonces nos pusieron la carne cabra, que yo estaba jugando a la baraja con unos señores de allí del barrio mayores, estábamos jugando un partido entre 8. Sí. El partido entre Un 8, que es diecillo, lo que ¿no? dice Domingo, que entre 8 y jugaban 8 y uno por fuera Se lo sabía. era el que repartía el vino. En entre 8, el triunfo más alto, ¿cuál era? ¿El 2 de oro? No, ¿cuál es? no, el el A. 5 de El A, oro. el A. No, el 5 de oro. O el 5 de oro. El 5 de oro es entre 8. Entre 8 y el 5. Nosotros allá usábamos el A. El A, sí, también. No, pero ese es para Ah, 10. 5, 3 y bajar. Ese es a los 10. A los 10, ¿verdad? Sí. Pues mira, y entonces metió 4 para 4. metió los dedos con la uña y con todo dentro del plato con la salsa que tenía de la Y ya tú no carne comiste y ya. tal, y le llegó el mojo que Dice, no, y tampoco para tanto, no. y entonces, oye, no me puedo olvidar nunca del pobre hombre, ese ya murió. Sí. Y claro, es lo que había, porque claro, venía con el pelo de mucha gente, venía con los pelos de estos de Los la, animales. No, de las pigamillos. Ah, vale, Tú vale. sabes que las pigamillos de Sí, las sí, floritas sí. esas, Sí. pues eso estaba todo el mundo lleno de Claro, y caminando dentro del millo, te y, llegaba a, la cabeza. y a mucha gente al cine con la raya partida. No, Y se veían se le veían los estos que yo no sé cómo se llama a mí, de la flor del millo. pero también te digo una cosa, pero era natural, igual como que cosa graciosa, olía ¿no? a sudor, pero era el sudor del campo, no era un sudor, era el sudor del campo. Había gente que tenía un olor muy fuerte, pero la gran mayoría era gente, además todavía tú hablas con gente del campo y el olor que te trae es el del campo. A leña, a esto, lo otro, tú hueles y es un olor No, diferente. lo que pasa es que tampoco se podía bañarse uno todos los días. No. Con el muchacho, que el agua Además para que- calentar un fico de agua. Exacto, para- no había Ay, calentador. mi madre, Nosotros ay, el mi agua madre. de la tarjea, el lavarte los sobacos, la cara y tal, todos los días. Y los pies. Eso sí. ¿No? Y después la ducha una vez a... Sin lavarse los ñames no se me mete en la cama, ¿eh? Ah, tú Que sabes que después me- se gie de todo. La palabra gie. Mi madre, giede sí, eso sí. Sí. Pero la palabra hediondo en mi casa estaba prohibido. Mi madre, esa palabra es una Sí. palabra muy Sí, mala. sí, sí. Muy mala. No, nosotros se ponía enfadada. Y sin la embargo- verdad que es fea, es fea. Y Sí. sin embargo, en el puerto está a primera orden. Sí, Sí, por ellos eso, sí. pues curiosamente mi madre era del puerto y no le gustaba. Yo estaba Merdellona, mi madre decía fuerte merdellona, eso sí. Es Es para dos- francesa. de Punta Brava estaba un chico trabajando que se apellidaba Domingo Pérez Carballo. Sí. Vive arriba él. Me aprecia mucho, yo a él igual.
arriba en Pino Alto, por ahí vive él. Sí. Y entonces todo lo que le decía, yo siempre tenía bromas con él y me decía, ¿a ti es hediondo? Pero eso era todo el día en ese plan. Sí, a la gente. Cualquier cosa que le decía, ¿qué le pasa a ti es hediondo? Y decía, y uno se acostumbró a la... Pero después, yo no, a mí no se me pegó eso porque no me gusta mucho. Y después tampoco. las cosas que había, las soluciones, porque para cuando dice mi madre, le hieden los pies que no veas. Sí. Pues cogían y se estregaban pues hierbahuerto. Había un montón de trucos Sí. para que se te quitase igual que el aliento de la boca. Hay gente que el aliento no era por la boca solo, sino por el estómago. Sí. Y había gente que es que te picaba hasta la garganta a ti Sí. cuando hablaba. Es horrible, esas Sí, personas sí, que sí, tienen ese problema. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Pues cogían el tallito del apio, ¿no? Sí, del apio también, pero De hinojo, del cosas perejil o también incluso del cilantro. Del cilantro, y sí, se lo ponía masticándolo. y se le quitaba. Y lo que era bueno también era el hinojo. El hinojo. Sí. El hinojo. Con respecto La pianola rica. con respecto a cuando el vino se repartía, digo, cuando estábamos Sí, en comiendo, vasos, sí. había muchísimo, la mayoría de todos que cogían el vaso y no lo unían al labio. No. Vaciaban Sí. y como era vaso pequeño, vaciaban y se lo bebían. Sí, Entonces sí. el vaso Tenía un prácticamente... jeito para eso, Sí, ¿eh? sí. Es que Tenía un nosotros jeito. no hemos dominado nunca aquí el porrón como usan en la península. Exactamente. Que sequían Sí, el Paco que Martínez para Soria no- en todas las películas. Pero claro, que lo que nosotros llamamos aquí porrón, allá es botijo. Lo dijo. El porrón nuestro es el botijo de ellos, sí. Y ese porrón que tienen ellos, que es el de cristal. el de pico, el de cristal, pues no es muy, no se suele Aquí poner. no se usa. Nosotros el porrón clásico era Eso para la agua. bota, eso se utiliza la bota. Yo tengo uno en casa que lo compré en la península, pero yo no lo uso nunca. Porque el vino lo pones allí, como uno tampoco bebes tanto, puede ser más bien se enfría. Yo hice una composición una vez que no me acuerdo ahora y yo le dije de los parranderos y dice que estaba, no sé, maestro Agustín que le daba al cornetín. El cornetín, ¿sabes qué es, no? Sí, claro. El cornetín era el ese o la kícara o lo que sea que se bebían, ¿no? Mira, otra cosa que te quería decir, que nosotros Estamos terminando ya. todo lo vemos aquí un poco negativo con respecto a la península. Yo estuve en Avilés. Ah, sí. Abajo en la costa. Sí, el eso es pueblo, Asturias. Sí, Asturias. en sí, Asturias. sí. Y resulta que me quedé asustado porque allí no escalcear la sidra. Escanciar se llama. Escanciar, ¿no? Escanciar, Entonces, yo, claro, me pusieron la sidra en medio vasito, unos vasitos grandes de tal. Pues claro, yo como aquí no bebemos todo de una vez. Y me quitó el chico que estaba despachando, me quitó el vaso de la mano. Le digo, pero espera, dice, eso no se bebe así, hombre. Eso se bebe de entrada, tú bebes lo que bebes y lo demás. Lo ellos tenían delante del bar, Sí. en el suelo, tenían como una tarjetita. Sí, sí, sí. Y azulejado. Y entonces lo emborcaban el fiquito que te quedaba Sí. lo echaban allí Y otro no y era. después volvía y otro se bebía por el mismo vaso. Pero Dice, un montón de echar gente, o pero servir- un montón de gente que aquí no cabían allí dentro. Escanciar, echar o servir una bebida, escanciar. especialmente vino, sidra u otro licor. Escanciar, sí, señor. Escanciar, ¿no? Escanciar, sí. Y también se dice, escanciar también dice que puede ser beber vino en algunas comunidades. ¿eh? Ajá. Aquí nosotros, te engilas un vaso de vino. Oye, se nos fue 33 minutos, ¿eh? Fuerte Oye, tragadera tiene. Fuerte tragadera tiene, que no, para engilar vino no veas, que así nada. Oye, pues seguimos hablando de todo ello. Y La las semana- borracheras les tenía 20 nombres, que si cogía una polvacera, Sí. Miren, y la- Una que se cilitrina. venía en tono, venía entonado, que venía esto. Alegrito, ¿no? Alegrito, yo qué sé. Bueno, pues la semana que viene, que ya estaremos, el jueves será el 19. Sí. El 19, pues vengan ya con la toallita o algo. Igual nos damos un saltito a la zona de la costa o subimos arriba al monte. Claro. Porque San Juan nos llama San Pedro, como dice el otro. Sí. San Juan que pintaban las piedritas, se pintaban las piedritas todas. Claro, hoy no se puede porque hay un monte ahí tremendo. Y decoración de los chorros del agua, ¿no? Sí, sí, Y también. se veía de abajo todas las piedritas pintadas. Mandaba al ayuntamiento a pintarlas. Sí. El que lo pintaba mucho era el padre de
de los carañas aquí. Sí, aquel- de Carlos y demás, sí. Sí, ese, el Dios se llama Miguel, ¿no? Sí. Miguel Y el que era Molina. el Miguel Molino. sepulturero, que se quedaba dormido en la sepultura, daba cada susto. El sepulturero era el padre, Era el tío. suegro, Ah, el suegro. que sí. se llamaba Pedro. Bueno. Bueno, pues sí. Bueno, nos vemos, oiga, De pues nada. nada, ¿qué les digo? Hoy ha estado divertido. Hasta más ver que son señas de volver. Mira cómo lo sabe. Y a remulo. ¡Arre, burro!